Gente, se viene algo enorme. Metal Gear Solid está de vuelta y no de cualquier forma. El legendario Snake Eater regresa en su versión Delta, un remake que promete revivir una de las mejores historias jamás contadas en los videojuegos. Hoy te voy a contar todo lo que sabemos desde la fecha exacta de lanzamiento hasta las mejoras gráficas jugables y de narrativa que Konami y Virtus Studios están preparando para este regreso histórico. Este va a ser un remake que promete llevar uno de los juegos más legendarios de todos los tiempos al siguiente nivel. Si eres de los que en su día sintió la adrenalina de infiltrarte en plena jungla, si recuerdas esa música que te ponía los pelos de punta, o si simplemente quieres descubrir por qué este juego marcó una generación entera, quédate, porque hoy te voy a contar todo lo que sabemos, la fecha exacta, las plataformas, los cambios más importantes y por qué este remake no es solo para nostálgicos, sino para todo jugador que quiera vivir una historia única. Yo ya te aviso, lo que vas a ver te va a dar ganas de marcar el 28 de agosto en rojo en tu calendario. Konami ha prometido que no tocarán la historia original. Tranquilos, no habrá cambios raros, pero sí que vamos a tener mejoras brutales en el gameplay, sigilo más fluido, IA enemiga más inteligente y un sistema de combate cuerpo a cuerpo mucho más táctico. Como te decía, la historia no la tocan, sigue siendo Naked Snake en plena Guerra Fría, en una misión suicida para rescatar un científico y detener un arma nuclear en desarrollo. Es una de las tramas más queridas del universo Metal Gear, con giros, traiciones y momentos que te dejan con la mandíbula en el suelo. Eso sí, lo que sí que ha cambiado es la forma de jugarlo. Los controles ahora se sienten mucho más modernos. El sistema de camuflaje, que ya era un puntazo en el original, ahora es más intuitivo y visual. Cambias tu traje y ves cómo Snake se integra con el entorno en tiempo real. La IA enemiga también ha subido de nivel. Ya no vale con esconderte detrás de una caja y esperar. Ahora te buscarán activamente, coordinarán patrullas y reaccionarán al ruido o incluso a tus huellas. Y todo esto le va a dar seguramente un toque de tensión que no tenía ni el juego original. Algo que me encanta es que han mantenido esa parte de supervivencia que hizo único Snake Eater. No es solo disparar y esconderte, aquí tienes que curar tus heridas, cazar para comer, cuidar tu equipo y ahora todo tiene animaciones y efectos más detallados. Recuerdo que el original, curarte una herida de bala implicaba varios pasos: sacarte la bala, ponerte desinfectante, vendaje. Si antes en Metal Gear tenías estas mecánicas, ahora prometen que estas acciones serán todavía más realistas, detalladas o sensorialmente ricas. Ahora con la tecnología actual lo han hecho más inmersivo. Puede que a algunos les parezca lento, pero para mí eso es lo que hace que te sientas que estás realmente en esa jungla luchando por tu supervivencia. Vale, vamos a lo importante, 28 de agosto de 2025. Ese es el día en que volveremos a ponernos en la piel de Naked Snake, en plena jungla, en la misión más peligrosa de su vida. Lo que antes era un clásico de PlayStation 2, ahora llega con Unreal Engine 5, iluminación global, físicas más realistas y animaciones faciales que te van a hacer sentir que estás viendo una película interactiva. Lo mejor es que Metal Gear Solid de Snake Eater no será solo para nostálgicos, va a salir en PlayStation 5, Xbox Series, XS y PC, y lo están optimizando para que tanto los que jugaron el original como los nuevos jugadores puedan disfrutarlo sin perderse nada. Incluso se rumorea que habrá pequeños ajustes en los diálogos para darle más contexto a todo el universo Metal Gear. Y eso, créeme, que puede abrir la puerta a una nueva generación de fans. Ahora te digo algo importante, el día de lanzamiento tendremos la campaña completa, pero el modo online llamado Fox Hunt va a llegar más adelante, en otoño de 2025, y aquí Konami promete algo diferente, partidas de sigilo asimétrico, donde uno o dos jugadores serán el objetivo y el resto intentará cazarles. Puede ser una locura si lo hacen bien, porque Metal Gear y el sigilo competitivo siempre han tenido potencial. Para los que me preguntan por Switch, de momento no hay nada. Este remake es puro músculo técnico y parece que solo lo vamos a ver en PlayStation 5, Xbox Series y PC. Y sí, ya puedes ir reservando, pero yo siempre digo, espera a ver las primeras reviews para asegurarte de que llega bien optimizado para tu plataforma, especialmente en PC, que ya sabemos cómo se las gastan algunos ports. Te voy a confesar algo,
Snake Eater fue el primer Metal Gear que jugué de principio a fin sin parar. Me acuerdo perfectamente de ese combate final, el campo de flores, la música, la tensión. Si este remake consigue transmitirme la mitad de lo que sentí ese día, ya habrá merecido la pena. Y eso es lo que quiero que entiendas. Sí, vamos a tener gráficos increíbles y mejoras jugables, pero lo que realmente hace grande este juego es la historia que cuenta y cómo te la hace vivir. Así que ya lo sabes, el 28 de agosto de 2025, la leyenda vuelve a nacer. Metal Gear Solid Snake Eater no es solo un remake, es una carta de amor a uno de los juegos más icónicos de la historia. Si quieres seguir al día con todas las noticias, trailers y filtraciones de este lanzamiento y de otros juegos épicos de 2025, suscríbete ahora, activa la campanita y déjame en los comentarios qué momento de Snake Eater recuerdas con más cariño. Nos vemos en la jungla. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamer tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso.